Tenemos nuestro primer invitado del día. Se trata de José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. A propósito de que el tema está tan agitado, sobre todo a nivel de los médicos, y esta conversación nos permitirá aclarar un poco qué es lo que está sucediendo y qué consecuencias puede tener para los pacientes y para los usuarios de los distintos, o del seguro familiar de salud esencialmente, que es el afectado en este caso. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias, buenos días a todos y buenos días a los amigos televidentes y de nuevo nuestra gratitud por la invitación. Cuéntenos un poco, esto se ha alborotado a propósito de los anuncios y las advertencias que ha realizado la Sociedad de Cirujanos, a la cual se han ido sumando otras sociedades, pero donde básicamente ellos advierten que no van a estar aceptando los seguros. ¿Cuál es el contexto de esto? Que ya DALS ha advertido que es económico, pero ¿cuál es el detalle de la discusión que se ha trancado a este nivel, donde sencillamente ahora ellos se niegan a participar del sistema? Bueno, en primer lugar, nosotros entendemos que cada prestador tiene el derecho de reclamar lo que entienda que debe reclamar. En este caso ellos están reclamando incremento de tarifas. Ahora bien, lo que nosotros decimos es que cada instancia tiene que acudir al lugar donde establece la ley que debe ir. Por ejemplo, la ley y las normativas legales vigentes establecen que si usted quiere un incremento de tarifa, debe acudir al Comité de Honorarios Profesionales que preside el Ministro de Trabajo o al Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano rector del sistema. Para que usted tenga una idea, el año pasado, en octubre, se hizo un incremento de un 20% a todos los médicos, a todos los especialistas. ¿Un 20%? Un 20%. Cuando decimos el incremento es la tarifa que le pagan las ARS por cada servicio a los médicos. Y según declaraciones del expresidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Ariel Suero, eso significó 2.700 millones de pesos para los médicos. Ellos de nuevo están exigiendo incremento de tarifas. Ahora bien, el incremento que exigen ahora anda alrededor de 4 a 5 mil millones de pesos. Nosotros no somos que decidimos esos incrementos. Los decide el Consejo Nacional de Seguridad Social y por tal razón hay que identificar los recursos, porque como ustedes conocen, los recursos que llegan a nosotros a través de una cápita son limitados para atender necesidades que son ilimitadas de los afiliados. Y por tal razón hay que ir a esa instancia a solicitar eso y ellos hacen un estudio actuarial mediante la CISARRIL determina cuánto cuesta. ¿Usted cree que es una exageración del Colegio Médico Dominicano cuando están en las calles pidiendo la eliminación de las ARS y los fondos de pensiones? Yo creo que más que una exageración es algo que no debe ser, porque las estadísticas muestran, las encuestas muestran que los afiliados al Seguro Familiar de Salud y los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social, un 90% de los afiliados han mostrado su satisfacción con los servicios que reciben. No tenemos un sistema perfecto como no lo tiene ningún país del mundo, pero nosotros tenemos un avance muy significativo desde el punto de vista social, con un sistema que no solamente ampara la salud, ampara riesgos laborales, ampara seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que son las pensiones, ampara riesgos de accidentes de tránsito, o sea, las atenciones en salud por accidentes de tránsito, completo, sin persistencia en salud. ¿Son presiones para buscar entendimiento en la mesa de negociación con ventajas? Nosotros entendemos que hay algún componente más allá del gremialista, quizás político, porque nuestra institución siempre ha estado abierta. Decimos político porque uno ve marchas con esfiges del Che Guevara y con otras esfiges que no son propiamente de un médico, pero ellos tienen derecho a hacer su huelga. Ahora, nosotros entendemos que nuestras puertas siempre han estado abiertas al diálogo. Nosotros entendemos que debe haber armonía entre el prestador de servicios de salud y nosotros que somos los administradores de riesgos de salud en beneficio del afiliado. Señor Vargas, ustedes creo que en esta semana decían que las ADRS estaban perdiendo dinero, algo así. Lo que sucede, Geraldino, es que cuando tú tienes una cápita que recibes, unos servicios que pagas, los costos de servicio de salud
son el 95% de lo que nosotros recibimos. Y tiene que ocurrir en gasto, porque una ARS es una institución que utiliza médicos, que utiliza tecnología de punta y un personal profesional. Eso cuesta. Solamente pero se nos ustedes permite, han estado perdiendo dinero. pero si me permites concluir la idea, un 10% de gasto administrativo y un 1% que se paga a los promotores. Eso es resultado, operacionalmente es negativo. Cuando tú le sumas los beneficios financieros que se generan por la inversión de los patrimonios de nuestras asociadas y que se generan por la inversión de las reservas técnicas, muchas veces ganamos, pero ganamos un 0.75 de los ingresos que recibimos. Ok, entonces una pregunta. ¿Cómo se mantiene un negocio durante 20 años que esté perdiendo dinero? Yo le decía que obtuvimos... Porque ustedes tienen 20 años y, por ejemplo, yo le voy a poner este caso. Dice la Coalición por la Seguridad Social y Digna, que es la que lucha junto al Colegio Médico Dominicano por una mejor acción de las ARS y la AFP. Y dice el diputado Rafael Castillo en el 2020 que durante la pandemia las ARS y la AFP se ganaron 942 millones, mientras que por cada afiliado se gana, en un año se ganaron, por ejemplo, 405 millones de pesos. Yo lo que quiero saber, ¿eso es cierto, es mentira o qué es lo que hay? Déjeme explicárselo de manera sencilla para Exacto. que los amigos televidentes lo entiendan, porque ustedes son expertos y lo entienden muy bien. Mire, lo que sucede es una cosa sencilla. Durante la pandemia, nosotros como sector pusimos al servicio de la sociedad toda nuestra tecnología, toda nuestra infraestructura tecnológica y nuestros recursos, pagando las vacunas y pagando todos los servicios del COVID e incrementando las tarifas a los médicos que estaban en primera fila atendiendo a los pacientes. El Estado Dominicano es el responsable por atender cualquier pandemia, porque no hay cálculos que muestren cuánto va a durar, cuántas personas va a afectar, y eso corresponde al gobierno. No obstante, nosotros hicimos un acuerdo con el gobierno para atenderlo y luego el gobierno reembolsó. Pero le reembolsó 5.000 millones de pesos. Espérese, durante ese año hubo un acuerdo con el gobierno para reembolsar las vacunas anti-COVID que nosotros habíamos pagado y otros servicios. Pero lo que hubo fue una represión, una represa de los servicios de salud que demandaba los afiliados. Por ejemplo, si usted tenía una cirugía electiva, la posponía por miedo a contagiarse con el COVID. En el año 2021, que empezó a bajar la pandemia, en el primer semestre, nosotros lo que habíamos ganado en el año 2020, se fueron todos en el año 2021. Hasta tanto, hoy en día, todavía al mes de agosto, nosotros tenemos pérdidas operativas y pérdidas finales de 75 Pero el millones gobierno no le pagó los 5.000 millones el gobierno de no pesos. pagó, un poco menos, porque nosotros hablamos pero de las se lo 6 pagó. millones. Claro, bueno, debe 700 millones Entonces, de pesos todavía. ok, las ganancias de ustedes realmente, ¿cuáles son? 1.75% de los Por cada afiliado. por cada afiliado no anual. De si nosotros recibimos 100 pesos, nos ¿A ganamos cuánto equivale eso 1.75. anual? Eso equivale anualmente, nosotros tenemos 2.609.000 afiliados. Ajá, Usted ¿cuánto calcula 1.75, eso equivale a 2.000 millones de pesos en 10 años En el caso de las Entre empresas, todas, evidentemente. de nuestras asociadas. Exacto. en el caso de las empresas de las ARS, todo el que tiene un documento de servicio de salud tiene 8.000 pesos para uso de compra de medicamentos. Medicamentos ambulatorios. Sí. Pero hay muchos que no utilizan eso porque desconocen que eso existe. No hay una forma de que pudiera llegar o darle conocimiento a los usuarios para que pueda tener. ¿Y hacia dónde va esos 8.000 pesos? Eso sería una buena pregunta para la DIVA. Sí, Sí. esa es una buena pregunta que tiene dos respuestas. Sí. La primera es que creo que todos, ustedes como comunicadores y comunicadores de mucho respeto profesional, tienen el deber de educar a la gente. Nosotros como administradores de salud, de riesgos de salud, también tenemos ese deber. Es una tarea pendiente, es una deuda con la sociedad. La ley establece que la Dirección de Información y Defensa del Afiliado debe cumplir con ese rol. La DIDA. Y alegaba... Pero es que no le dan recursos ni siquiera para operar. No, eso era antes. La ley 8701 fue modificada por la ley 13-20,
que le otorgó personería jurídica a la DIDA. Laura es abogada y conoce muy bien eso, además de un presupuesto, de tal forma que ahora tiene recursos. No ha cumplido con ese rol y creo que debe cumplir. El Ministerio de Educación, la ley 8701, establece que debe impartir la materia de seguridad social para que los muchachos que hoy están en la escuela tengan conocimiento y se empoderen de sus derechos y sepan cuáles son sus deberes. Yo creo que todos estamos compelidos a educar a la población, porque una población bien educada, empoderada de sus derechos, funciona mucho mejor. Pero en el caso de aquellos que tienen su seguro y que va a la farmacia a comprar sus medicamentos y de repente le dicen, bueno, yo tengo, de acuerdo a lo que me establece, yo tengo 8,000 pesos para compra de medicina aquí. Cuando va el farmacéutico y dice, no, es que su seguro es básico, no puede adquirir esto. O sea, nunca lo puede comprar. Sí. Ya usted añadió una tercera respuesta a la primera pregunta. Explíqueme. La segunda pregunta, que usted ha hablado de los 8,000 pesos, que usted no lo utilizó durante 3 años, ¿por qué no se le reembolsan? ¿Y dónde va a parar eso? No se trata de una cobertura de un fondo específico, se trata de una cobertura global por la cual nosotros recibimos una cápita, que incluye consultas ambulatorias, que incluye las emergencias, que incluye los internamientos, que incluye estudios diagnósticos, que incluye estudios de laboratorio, que incluye intervenciones quirúrgicas y que incluye medicamentos ambulatorios. Toda esa cobertura se nos paga una cápita. Cuando usted paga el seguro de su casa, para ponerle un ejemplo, y no pasó nada afortunadamente, ¿alguna vez el asegurador le ha devuelto? No. Pues es exactamente lo mismo, para que hagamos un paralelismo entre una cosa y la otra. Pero señor Vargas, eso que usted acaba de decir no tiene que ver, nada que ver con los 8,000 pesos que le cobran, que le toca a cada paciente cuando va a comprar medicamentos. No tiene nada que ver. Son dos cosas totalmente diferentes. Sin embargo, si yo no consumo mis 8,000 pesos en el año, ustedes se quedan con ese dinero. No, yo creo que eso hay que aclararlo mejor. Eso es una cobertura, eso no es un fondo, a nosotros no nos pagan. Es un fondo porque me dan medicamento por él, si yo no lo tuviera no me dieran nada. Es una cobertura como se le da a usted la cobertura de atenciones en una emergencia o un centro diagnóstico. Pero entonces ustedes no lo han vendido como una cobertura, ustedes lo han vendido como que usted tiene un fondo asignado de 8,000 pesos. Por eso en el seminario que ustedes tuvieron en el decían que tenían una gran falta de información. Sí, yo creo que hay falta de información y esto lo demuestra. Pero fíjese usted, es un conjunto de coberturas, dentro de las cuales está los medicamentos ambulatorios, que eran 3,000 pesos y se incrementaron a 8,000. Usted no lo usa, pero este es un sistema solidario. A lo mejor Laura, sus hijos lo usan y usted es solidario con los hijos de Laura. A lo mejor los trabajadores dominicanos que ganan el 76% menos de 30,000 pesos lo usan y usted es solidario con eso, porque se trata de un sistema solidario. ¿Y cuánto ganan la ARS con personas que dejan de usar ese fondo? Por ejemplo, yo le puedo decir, yo no lo he usado nunca. Yo no lo he usado. Vamos a enseñarle a usarlo, Yo no lo he usado. ¿No? Ahora yo digo, ¿cuántos años me tienen a mí con 8,000 pesos abajo? No, pero ese no es el concepto. Sí, claro, porque es un servicio que tiene que darme la ARS. Es un servicio que usted tiene derecho a usar, pero si no tiene la necesidad, gracias a Dios, usted es solidario con el que vive en Katanga, en Los Minas, que tiene 5 niños. Es que yo no tengo manera de saber que eso va a otra persona. Yo sé que se queda en la ARS. No, usted tiene manera de saberlo. Los números nuestros son totalmente transparentes. Usted puede acceder a la página web de la CISARRIL y va a comprobar lo que yo le estoy diciendo. Y eso es así. Es una cobertura. No es un fondo, solo no nos quedamos con un peso absolutamente de nadie. Pero o sea, no es cierto entonces que los afiliados tienen 8,000 pesos garantizados para comprar medicamentos. Tienen esa cobertura hasta 8,000 pesos, eso es cierto. Una cobertura, no un fondo que nos pagan para que tengamos ahí depositados, sino una cobertura. Uno de los principales temas que ha estado discutiéndose en estos días es la decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social de reducir el copago. Y ahí sí hay mucha gente confundida, porque una cosa es el copago y otra cosa es el gasto de bolsillo de los pacientes, que es un punto al que usted también se refirió recientemente. ¿Qué es lo que está pasando? Y vamos a tratar de describirlo un poco, porque al final
Los pacientes, por ejemplo, si tienen que ir a cualquier procedimiento quirúrgico, una cesárea, un parto, terminan pagando en efectivo unos montos que ni son copagos ni están cubiertos por el sistema de seguridad social. Con la resolución 553-02 que emitió el Consejo Nacional de Seguridad Social, entre otras cosas, en beneficio de los afiliados, redujo la cuota moderadora, que eran 2 salarios mínimos. ¿Qué es la cuota moderadora? Bueno, lo que usted paga como copago cuando tiene un internamiento, o sea, una cesárea, sea una intervención quirúrgica o cualquier otro procedimiento que amerite que usted sea internado. Entonces, esa resolución redujo esas 2 cuotas moderadoras, o esa cuota moderadora, que era 2 salarios mínimos, a 1 salario mínimo. Es decir, eso ayuda a disminuir el gasto de bolsillo, porque cuando eso se dispuso, el salario mínimo eran 5.500 pesos y 2 salarios mínimos eran 11.000 pesos. Pero hoy en día el salario mínimo, por los incrementos que ha sufrido, son 16.500 pesos, según el Consejo Nacional de Seguridad Social, que hace un promedio de todos los salarios. Es decir, que son 33.000 pesos esa cuota, esos 2 salarios mínimos con cuota moderadora. Al disminuir a 1, el afiliado solo tendrá que pagar en una cuenta de 500.000 pesos, 16.500 pesos. Pero sin embargo, en la práctica eso no es así, porque una cosa es la cuenta formal y cómo eso se liquida con el seguro familiar de salud y con la clínica, y otra cosa es el dinero en efectivo que los pacientes tienen que seguir buscando para el cirujano, para el anestesiólogo, para el especialista y los distintos médicos que intervienen. Bueno, yo creo que eso ya es una situación que compete a las autoridades. Como usted conoce, el Ministerio de Salud es el órgano rector de la salud, quien tiene que implementar protocolos, quien tiene que implementar guías médicas, quien tiene que hacer que se cumplan, y además quien habilita a cualquier prestador de servicios de salud. Y Laura es muy conocedora de esto porque Laura dirigió Infadom y sabe que eso es así. Entonces, ese ministerio tiene que hacer valer la ley. Y por otra parte, el Consejo Nacional de Seguridad Social y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales tienen que asegurarse que eso sea así, porque aquí lamentablemente muchas veces no se cumplen las leyes, pero la ley establece, esa disposición es ley, que es así como yo le estoy diciendo. Pero ¿y por qué no le ponen las mismas autoridades el cascabel al gato con relación a ese tema? Si todos sabemos que eso ocurre en la práctica. Por la misma razón que, a pesar de que la ley establece que debe prestarse a la salud por niveles de atención y que debe implementarse la atención primaria, que se ha demostrado que en los países donde se ha implementado adecuadamente, el 80% de los problemas de salud de un ser humano se resuelven en esa instancia. Señor Vargas, no se ha implementado por falta de que no hay una autoridad, no hay una voluntad política que haga cumplir la ley. ¿Por qué no se que reúne? La ley está por encima de todos los sectores, porque es para toda la sociedad. Vargas, y el Estado está en el deber de que se cumpla. ¿Por qué no se reúnen los médicos para que salgan de las calles con ustedes, las ARS y también los fondos de pensiones? O sea, sentarse en la mesa de negociación es difícil. No hay nadie que pueda convocar ese encuentro porque lo que se necesita es diálogo, sentarse. Claro. Nosotros somos una institución siempre 24/7, 365 días al año, abiertos al diálogo. ¿Y qué Nosotros pasa? queremos que haya... Los médicos no están buscando diálogo, quieren es... Nosotros queremos que haya armonía. Nosotros decimos que los prestadores, los administradores de riesgo de salud, tenemos que aunar esfuerzos. Tenemos que vivir en la misma casa, aunque sea en habitaciones separadas, en beneficio del sistema. Pero muchas veces los dirigentes del colegio médico están en otras áreas, Vargas, están con otros intereses. Señor Vargas, todo el mundo habla de la modificación de la ley 8701 y todos están de acuerdo, incluso ustedes. Ahora yo pregunto, ¿qué ustedes quieren que se modifique en eso que beneficie al afiliado? ¿Y por qué una persona que la cancelan ya a los 3 meses está fuera del seguro? Bueno, lo primero es que nosotros, antes de que se modifique la ley, queremos que se cumpla la ley. Y yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, porque las leyes se hacen... Sí, pero ustedes se supone que tienen algún tipo de modificación que quieren aplicar. Sí, pero por parte, Geraldino, primero que se cumpla la ley,
que hay muchas cosas que favorecen al afiliado, que favorecen al sistema, que no se están cumpliendo. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema que subsidia la oferta de servicio de salud, en vez de subsidiar la demanda de servicio de salud que tienen los afiliados. Yo creo que eso conceptualmente hay que cambiarlo. Nosotros tenemos un sistema reactivo y curativo, en vez de tener un sistema preventivo que promueva la salud y prevenga la enfermedad y promueva el estudio de vida saludable. Yo creo que eso se resuelve con la implementación de atención primaria que está en la ley y que no se cumple. Bueno, y tenemos algunas observaciones sobre tu segunda pregunta. Sí. Nosotros entendemos que aquí debe igualarse la cápita que paga el régimen subsidiado a la que paga el régimen contributivo, porque la Constitución de la República dice que los dominicanos somos todos iguales. ¿Y por qué usted, porque tenga más limitaciones económicas que yo, no pueda ir a una clínica privada a tener un buen servicio de salud? Yo creo que tenemos que lograr que eso sea así, tal como pasa en otros países, con libre elección y que la gente pueda ir donde entienda. Pero si el Estado tiene que garantizar la seguridad del ciudadano, se supone que un empleado que es despedido debe quedar con seguridad. No, se queda con seguridad durante 60 días. Eso es lo que establecen las normativas. Si debe ser diferente, pues entonces hay que cambiar la ley. Ahora, nosotros también tenemos otras observaciones. Por ejemplo, la cápita que nosotros recibimos está afectada por la frecuencia de uso, que teníamos 5 cuando empezamos y ahora tenemos 18, que la gente está usando su servicio. Señor Vargas. ¿Por qué eso no se hace automáticamente? De manera que no haya que luchar con eso, porque es el Banco Central. Esta discusión es muy larga y vamos a tener que repetir para poder cubrir lo que tiene que ver ya con una eventual modificación a la Ley de Seguridad Social y cuáles serían los puntos a cambiar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS. Vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias, señor.